falta de agua. Resulta que en Europa, a los europeos les encanta comer fresas. Pero en Europa, bueno, ellos tienen estaciones, tienen verano, tienen otoño, invierno, primavera. Pero las fresas se dan cuando hace calor, ¿sí? O sea, las cultivan en primavera, ya las están recogiendo en verano. Pero no, resulta que a los franceses y a los alemanes les gusta comer fresas en diciembre para hacer sus tortas para Navidad. Pues, ¿a quién no? Listo. Pero resulta que no las producen en diciembre porque el clima no les da. Las tienen que ir a buscar en otro lado. Entonces se van para España, que es lo que más cerca les queda, y donde sí se producen fresas todo el año. Entonces en España, esta es una foto de España, exportan, es el principal exportador de fresas para Europa, y ellos para producir esas fresas, pues España ustedes saben que es como árido, ¿no? España es más bien bastante sequito, y ellos producen las fresas en invernadero, y el agua que necesitan para regar las fresas viene de aguas subterráneas, o sea, ellos tienen pozos y sacan agua. Y resulta que en esa zona hay un parque nacional que se llama Doñana, que es un parque que es un humedal, ¿no? Es un sitio de migración de aves muy importante, y los humedales, ustedes saben, son sitios donde hay una gran variedad de vida, de aves especialmente, pero anfibios. O sea, los humedales son muy importantes, están en protección, y este es un parque nacional, ¿no? Está protegido, y así es como se ve. Resulta que de tanta agua que sacan para las fresas, le bajaron el agua al humedal y se secó. Entonces un sitio donde antes estaba pululante de vida, ahora no hay nada. Sí, entonces esa es y todo se debe a que los europeos pues les gustan las fresas. Exacto. Otro ejemplo de escasez dramático es el mar Aral. Eso queda en el centro de Asia, como Uzbekistán, Kazajstán, algo así. ¿Sí? El mar Aral era un mar interior. Ustedes han oído hablar de los 7 mares, bueno, ese es uno de los 7 mares. De agua salobre, entre salada y dulce, sí. Navegaban, habían veleros, barcos, pesca, era un sitio de recreación, la gente iba, tomaba el sol, era un mar, ¿no? Y resulta que, no sé para qué año, no recuerdo bien, por ahí los 70, yo no sé. Desviaron los ríos que alimentaban al mar para regar los sembradíos de algodón, porque esa zona se iba a convertir en el proveedor de algodón de Rusia, ¿sí? Para la época. Y entonces desviaron los ríos y el agua dejó de fluir hacia el mar, y el mar se secó. O sea, prácticamente disminuyó el nivel del agua en un 70%. O sea, que quedó así, un desierto. ¿Sí? Y dicen que a veces el nivel del agua sube. Entonces es un mar que aparece y desaparece. Entonces uno no sabe dónde va a aparecer, por allá, por allá. A veces lo reportan, y apareció el mar Aral, por acá. Sí, entonces es un caso extremo, gravísimo, de escasez por el cultivo de algodón. Casos extremos también de contaminación. Por ejemplo, estas son imágenes, la de la izquierda y la de abajo, de Hungría, en octubre del 2010. Por Hungría pasa un río muy hermoso que se llama el Danubio. Y resulta que hubo una inundación, y cerca del Danubio, cerca del río, habían unas lagunas de desechos tóxicos de una empresa. Y con la inundación se desbordaron las lagunas y todo el desecho tóxico fue a dar al río, ¿sí? Al Danubio. Entonces eso fue
un caso pues muy importante pues, de contaminación en una zona muy, pues de un valor histórico y escénico muy importante en Europa. Estos ya son signos de contaminación más próximos a uno, ¿no? La contaminación por agroquímicos, por pesticidas, todo eso afecta a nuestras fuentes de agua y nosotros lo vimos todos los días, ¿no? Estamos cerca de un vivero y olemos el uso de pesticidas y luego eso va al agua y eso inevitablemente la contamina. Y yo quería mostrarles esta obra de arte, como para explicarles otro fenómeno que se está dando bien interesante. Entonces, este artista plástico que se llama Chris Jordan hizo una réplica de un cuadro muy famoso japonés que se llama La Ola, que representa un tsunami, ¿cierto? Entonces, este cuadro está hecho con pedacitos de cositas de diferentes colores, ¿sí? ¿Perdón? Sí, un collage. Entonces, él organizó las piecitas que usó dependiendo del color, para hacer su composición. Bueno, si nos acercamos, vamos viendo qué fue lo que usó. ¿Identifican algo qué? Basura. Basura. Sí. Pero no, lo interesante no es que usó basura, sino de dónde la sacó. Del mar. Del mar. ¿Ustedes han escuchado del problema tan grave que hay de basura en el mar? ¿Ustedes saben de ese problema? ¿Quién no ha escuchado hablar de eso? ¿Sí? Por eso se desbordan los mares por tanta basura y tanta contaminación. Sí, resulta que nosotros producimos tanta basura, o sea, nosotros no nos conformamos con consumir, pues yo voy al supermercado, me compro mi bolsita de café, y resulta que la bolsita de café la boté a la basura y esa bolsita de café está hecha de tal manera que eso no se vuelve tierra, sino que se queda como bolsa de café por años, miles, cientos de años, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que antes nosotros, pues yo me acuerdo, cuando yo era chiquita, vivíamos en una zona donde había un río y había un puente. Y mi papá, para deshacerse de la basura, agarra las bolsas, iba en el carro y las tiraba para el río. Y resulta que, así como lo hacía mi papá, lo hacían muchas personas. Y lo hacen todavía. Y resulta que cada bolsita de esa llega al mar. Porque todos los ríos llegan al mar, eventualmente. ¿Sí? Y echan la basura de la calle. Y por los drenajes se va al mar. ¿Sí? Eventualmente. Y bueno, y nosotros no somos los que más consumamos en Colombia. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, o en Asia, China, Indonesia, resulta que consumen tanto y que cuando se les va al mar se les van toneladas y toneladas y toneladas. Y no es que ahorita, o sea, en un día se le van a ir 20.000 toneladas al mar. No, sino que tenemos, desde que se inventaron el plástico y los desechables, estamos botando basura al mar. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado con toda esa basura? Se ha convertido en una isla, prácticamente como en un continente, casi, de basura. Entonces, no sé si ustedes recuerdan el vuelo de Asia que salió de Malasia y se perdió, que nadie sabe qué le pasó. Bueno, al parecer, leí un artículo en estos días, al parecer, pues que estuvieron buscando el avión y a cada rato decían, ¡ay, ahí está! No, mentira. Una bolsa de basura. ¡Ay, allá está! No, la caja no era la caja negra, era basura. Es que se dieron cuenta que había tanta basura en el mar, cosa que ya han venido diciendo hace más de 10 años o más. Eso lo descubrieron hace mucho tiempo. Pero nadie le había prestado atención a ese problema hasta que empezaron a buscar el avión de Malasia. Y nadie, o sea, ha sido la búsqueda más cara de la historia. Es que no lo van a encontrar porque es que hay tanta basura que no saben dónde cayó el avión, no saben. Y entonces hay unas zonas que se ven así. Y eso no,
O sea, las implicaciones de esto no están nada más en lo bonito que se vea o lo feo que se vea, no es eso. No, porque yo soy de las que digo, uno se acostumbra finalmente al entorno. El problema es que esto ha llevado a que muchas especies marinas estén en peligro de extinción por la basura, porque se ven atrapadas en la basura, se la comen. Por ejemplo, las aves, ellas no identifican si lo que hay es un cepillo de diente o un pececito. Vienen, se lo llevan a sus crías y mueren de congestión intestinal por plástico, tapas de botellas, lapiceros, gomas, juguetes que se comen las aves. Mueren más de 1 millón de aves al año, de todas las especies marinas que tú puedas creer. Imagínate, si tú ves una bolsa de plástico blanca o transparente en el agua, parece una anémona, ¿sí? Y hay peces grandes que se alimentan de anémonas. Se comen la bolsa plástica, se le obstruye el intestino y se mueren, ¿sí? Entonces, esa es la gravedad, bueno, de la situación de la basura en el mundo. Pero bueno, el agua también peca por exceso, ¿no? Como es el caso de aquí de las inundaciones que hubo en Colombia, pues en años recientes. Todas estas son imágenes de aquí de Colombia, porque aquí en realidad nos afecta un poquito más el exceso que a veces el defecto, ¿no? Depende de la zona. Pero sí, hay regiones donde vemos que últimamente han aumentado los fenómenos extremos de lluvia, ¿sí? Y muchas personas, miles de personas se han visto afectadas por inundaciones, deslaves y ese tipo de cosas asociadas a fuertes lluvias. Listo, entonces el agua peca por exceso, peca por déficit y además está contaminada. ¿Sí? Y ya sabemos que nosotros dependemos del agua, ¿sí? Para todas nuestras actividades. ¿Ustedes creen que solo para tomar agua en la casa? No. Resulta que todo está relacionado con el agua. Pero hablemos un poquito ahora de Colombia, ¿sí? O sea, ¿por qué es importante hablar de agua y sostenibilidad en Colombia? Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Les gusta la charla? ¿Está bien? Sí, pero mucho. Qué rico que esas charlas fueran a los colegios. Sí. Porque uno ve gente que tira basura. Sí. Pues se comen un bol de espuma a la calle. Sí, sí. Sabiendo que eso destruye los alcantarillados. Sí. Y ahí es donde vienen las inundaciones. Sí, es cierto. Sí, la mayor obstrucción de los cauces de los ríos son por basura, escombros, sí es cierto. Y además de todo lo que les acabo de decir del problema que generan las basuras. Bueno, entonces hablemos de Colombia. En el mapa verde, ahí está la delimitación política de Colombia con sus departamentos, municipios, etc. Y en el mapa azul ustedes ven las regiones hidrográficas de Colombia. Bueno, a ver, ¿qué les digo? La del centro es el Magdalena Cauca. La de abajo es el Pacífico, hacia allá. Luego está el Caribe. Eso quiere decir que el agua que se recoge en el Magdalena Cauca está zonificada como Magdalena Cauca. El agua que va y llega al Pacífico es la región del Pacífico. El agua, por ejemplo, de abajo, que fluye hacia el Amazonas, se llama Amazonas. Y el agua arriba, como hacia allá, esa zona se llama Orinoquía. ¿Sí? Entonces, el agua que fluye hacia el Orinoco se llama zona hidrográfica del Orinoco. Bueno, y así está zonificado Colombia en esas regiones, pero resulta que la población está centrada en la zona del Magdalena Cauca, o sea, en el centro. ¿Sí? Ahí está el 66% de la población. El gráfico que ustedes ven arriba, ¿sí? A la izquierda,
representa la distribución de la población en Colombia. Ustedes ven que el 66% está en la zona del Magdalena Cauca. Luego le sigue el Pacífico. En el Pacífico está el 13% de la población, el 11% está en la Orinoquía, el 8% en el Caribe y el 2% en el Amazonas. Y cuando ustedes se van abajo, al gráfico de abajo que les muestra la disponibilidad de agua, ustedes ven que el 39% del agua está disponible en el Amazonas, que es donde hay menos gente, ¿sí? Y resulta que el 27% en la Orinoquía, y tampoco hay casi gente. Pero en el Magdalena Cauca, que es donde está el 66% de la población, entonces está el 13% del agua. ¿Ven? Entonces es importante. Donde más gente hay, resulta que es donde hay menos agua. Que nos encanta vivir en sitios... Sí, donde hay menos agua disponible. Claro, usted compara Colombia con un país del Medio Oriente y aquí somos los reyes, ¿no? Aquí tenemos para votar. Y entonces en el Medio Oriente pues no se bañan todos los días, o sea, no tienen agua corriente en sus casas, tienen una toma comunitaria si acaso. Bueno, las condiciones son muy distintas porque ellos están adaptados a lo que tienen, nosotros también, ¿verdad? Bueno, y si dividimos los metros cúbicos de agua disponibles al año entre la población, ya nos da un indicador más o menos de cuánta agua hay disponible por región hidrográfica. Entonces, por ejemplo, en el Amazonas, que dijimos que hay poquita gente, como es un denominador, estamos dividiendo, entonces, resulta que el número nos da más grande. Entonces hay mucha más agua disponible por persona, por habitante, que en el Magdalena Cauca, y la diferencia es altísima. 700 contra 700.000 metros cúbicos por habitante con respecto al Magdalena Cauca, que tiene 9.900 metros cúbicos disponibles por habitante. ¿Sí? Entonces ya les expliqué, eso se debe al agua que hay disponible y a cómo está distribuida la población en el territorio. Pero resulta que Colombia está sujeta a una variabilidad climática normal que se llama el niño y la niña, fenómeno del niño y la niña. Entonces, ¿qué pasa? Estas gráficas lo que muestran es cómo se comportan cada una de las zonas climáticas de Colombia según si estamos en el niño o si estamos en la niña. ¿Y cómo se refleja eso? Se refleja en cuánta agua viene en el río. Si el río normalmente trae 50 metros cúbicos, como cualquier cosa, resulta que en el fenómeno de la niña aumentan los caudales y en el fenómeno del niño disminuyen. ¿Sí? Que hay sequía, eso exactamente. En el fenómeno de la niña hay más lluvias y en el fenómeno del niño hay sequías más fuertes. Estos fenómenos son naturales, o sea, son cíclicos, se dan en el transcurso de 2, 5, 7 años. Uno no sabe exactamente pues cuándo se va a producir, pero sí se sabe que se han producido en esos periodos, en 7 años. Y les voy a explicar un poquito a qué se deben. Resulta que si vemos al mundo así como está el cuadro del fondo, donde América está de este lado y Asia del lado de allá, y esto es el Océano Pacífico, resulta que hay un fenómeno en el que los vientos empujan las aguas cálidas desde Asia hacia América, ¿sí? Y entonces eso produce lluvias. Pero un momentico, atrás dije que en Colombia, bueno, el niño representaba sequía, pero resulta que esto se refiere a lluvias en las costas de Ecuador y de Perú, ¿cierto? Entonces resulta que Perú en esa zona es un desierto, ahí nunca llueve, pero con el fenómeno del niño resulta que llueve. Pero ¿qué pasa en Colombia, que está un poco más arriba? En Colombia se produce todo lo contrario, hay sequía, porque las lluvias se desplazan hacia abajo, se van hacia Perú y Ecuador, en esa zona árida. Entonces eso es lo que pasa. Y resulta que la niña
arrastra las aguas calientes hacia Indonesia, ¿sí? Entonces llueve en Indonesia, en Asia, pero no llueve en esa costa de Ecuador y Perú, pero entonces a nosotros nos pasa lo contrario. Colombia tiene un comportamiento diferente por su ubicación geográfica y todo el cuento, entonces ahí pues llueve, sí. Entonces más o menos a eso se debe ese fenómeno climático del niño y la niña. Pero, bueno, y aquí les explican en estos porcentajes cuál es la variación de caudales de las estaciones principales de las cuencas, de las zonas del río Cauca, etc. O sea, son puntos que representan las zonas hidrológicas de Colombia. Y entonces ahí te explican que en el fenómeno de la niña hay aumentos de hasta el 68% de los caudales, ¿sí? Mientras que en el fenómeno del niño hay una reducción del 40% en algunas partes. O sea, una reducción importante de los caudales, hay escasez, mientras que en el otro caso hay inundaciones. Y tengo entendido que en este momento estamos en ese periodo del niño donde estamos en escasez. O sea, ahorita la lluvia falta. Sí, la lluvia se fue para Perú. Y bueno, eso es un fenómeno natural, pero resulta que por el tema del calentamiento global y las emisiones de gases, por el uso de tanto de los carros, por el consumo energético y todo eso, resulta que nosotros estamos provocando que el clima cambie. Y ya no es un cambio natural como el que vimos del niño y la niña, que cambian los climas por un fenómeno natural que ocurre, sino que nosotros estamos provocando un aumento de las temperaturas que hacen que, por ejemplo, se proyecta en Colombia que el nivel del agua o el nivel que traigan los ríos va a disminuir muchísimo en esa zona donde está el 66% de la población. O sea que además, súmele, por ejemplo, al fenómeno del niño de ahorita, que van a aumentar las temperaturas, y de hecho está pasando, están aumentando las temperaturas, y que eso va a provocar que los ríos tengan todavía menos agua de las que vamos a tener este. Entonces, por eso es importante hablar del agua en Colombia, porque a pesar de que somos un país muy rico en agua, pues el agua está en otra parte, no está exactamente donde nosotros estamos viviendo. Y tenemos que empezar a ver pues, que de pronto vamos a sufrir las consecuencias de un cambio climático producto de nuestros hábitos de consumo, producto del uso de las energías fósiles. Bueno.